Bueno, continuamos con las temáticas de Cábala y en este caso el capítulo 8 de Génesis, ¿sí? Bueno, tenemos ahí que está refiriéndose al concepto del diluvio que habíamos estado tratando en la clase anterior y continúa Barashit 8, ¿no? Lo que llaman Génesis 8, que dice, se acordó, a ver, ahí está. Dice, se acordó Yahweh, Jehová, de Noah, o sea, de Noé. Dice, la voz que aparece ahí, Itzer, en Temurá. Acuérdense, cuando digo Temurá es anagrama, ¿sí? O sea, coges una palabra y le inviertes los caracteres. Es Sahar, ¿sí? Acuérdense que yo ya había mencionado eso en una de las primeras clases de este tema, que es la palabra masculino, ¿no? Que viene a su vez de la palabra que se traduciría como puro, la palabra que se traduciría como inocencia, y todo va a lo mismo, ¿no? Entonces nos está hablando desde el punto de vista de algo puro. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso. Dice, se acordó Yahweh de Noah, quiere decir que o sea, que interviene o que actúa porque ha trascendido, ha habido un proceso de trascendencia en el individuo. Bien, esta parte es muy interesante. A ver, se cerró aquí. Ah, sí. Esta parte es muy interesante porque he estado explicando, ¿no? Que el concepto del arca es entrar, ¿sí? En la conciencia, es dedicar un tiempo, ¿sí? A una transformación interior, un proceso de purificación interior. Pero tiene sus niveles, tiene su proceso, ¿no? Cuando llegas a un punto en donde has conseguido, ¿sí? Ese final del diluvio, por así decirlo en términos alegóricos, ahí es donde ocurre ese de acordar, ¿sí? Que no es acordarse en términos de que se te olvidó y ahora te acordaste, sino es el sentido de que alcanzas una trascendencia en tu mente, alcanzas un estado, ¿sí? Y aquí es de lo que, lo que nos está hablando. Cuando has pasado por ese periodo en el arca, en esas ciencias, ocurre toda esa transformación interna, porque todo eso de los animales y el diluvio se está refiriendo a un trabajo interior, una depuración, una purificación. Entonces, y Jebe, ¿sí? Purificó a Noah, ¿sí? ¿Por qué Noah? Porque estás en un estado de paz. Noah quiere decir descanso, reposo. Y todos sus pensamientos, o sea, todo lo que habla, todo esto que escribe, que lo llaman animales. Enviando, dice que envía un ruach, o sea, la traducción dice envió un espíritu sobre la tierra, ¿sí? Pero en realidad dice un ruach, que se refiere a la conciencia, y que hizo que disminuyeran las aguas, ¿sí? Que ishku hamaim, es decir, pasado el tiempo requerido para la mente abandona las ideas densas del ego, ¿vale? Voy a poner otra calidad positiva porque parece que se cerró. El nombre Ararat, ahí lo verán que dice que el arca se posó sobre los picos del Ararat, es posiblemente una referencia al asirio Urartu, ¿no? O sea, una concepción de un nivel alto de conciencia, igual que hay palabras análogas en cierto sentido como la palabra Aralu o Alaru, que es el punto más elevado del cielo, es decir, la parte más elevada de la conciencia, lo que es el séptimo chakra, ¿sí? El chakra corona. Es cuando has estado en tu mente, sentado en el tercer ojo, logras una trascendencia del ser en el estado interior. Eso es lo que estamos hablando respecto del nivel de la mente, ¿sí? De lo que nos está contando el relato del diluvio, ¿sí? Como digo, independientemente de su parte literaria. Entonces, es una concepción de un nivel alto de conciencia, igual que la referencia a las altas montañas, ¿sí? Como se ven ahí, que Rashen Arabim, Aharim.
Bien, porque también el concepto de las diferentes montañas es la jerarquía de valores, la jerarquía de creencias, ¿sí? Es como que tienes el ego tiene una estructura, ¿sí? Como vemos en un gobierno, el ministerio de esto, el ministerio de lo otro, entonces tiene así también la mente una jerarquía, ¿sí? Podemos decir que lo que identifica al comportamiento humano, hola Jessica, procede de la jerarquía de creencias que tiene la persona en su subconsciente. Entonces, lo que va a ocurrir con tus palabras, con tus acciones, con tus pensamientos, con tus emociones, va a proceder de la jerarquía de valores, de la estructura de creencias que hay en tu subconsciente. Entonces, eso es lo que analógicamente, perdón, lo que análogamente son esas altas montañas. Antes de finalizar el periodo de renacimiento interior, que es la analogía con el concepto de la lluvia y el diluvio, o sea, no lluvia simplemente, sino el sentido del diluvio, el ser interior emite dos pensamientos, uno primero y luego otro, ¿sí? Entonces por eso nos dice que primero envía un cuervo y después envía una paloma. Bien, por eso hay que buscar, cuando lo observamos en los sueños, cuando observamos en la Biblia, cuando observamos en los eventos, los fenómenos que ocurren en el día, hay que analizar el arquetipo de cada cosa. ¿Cuál es el arquetipo del cuervo? ¿Sí? Hay dos tipos de cuervo, el crown y el raven en inglés. En español creo que está el cuervo y está ¿cómo es? La corno. Bueno, hay otro, no me acuerdo mucho. No me acuerdo muy bien, es un poquito más grande, pero no me acuerdo el nombre en zoología, ¿cómo es que se llama? Sí, se le suele confundir. Pues de todas maneras, más o menos el concepto del arquetipo es el mismo y la paloma también tiene su significado, su arquetipo, ¿no? Entonces, es importante verlo. Buscar también analogías con la mitología. Es un aspecto también importante a la hora de hacer interpretaciones o comprensiones de los símbolos. Por ejemplo, el caso de Prometeo, sí, que dice que aparece un ave y se le come el, las vísceras. Sí, cuál es el significado de ese ave, porque en otras ocasiones clavaban a alguien y los cuervos iban a picar los ojos. Es importante entender las características de los animales e incluso entre los propios grupos de animales, como podríamos decir las familias de las aves, entender también cuáles son las características de las diferentes aves, qué relación guarda el águila con el halcón, qué relación, como digo, el raven con el crow, que uno es cuervo y el otro no me acuerdo muy bien cómo es que se llama. Después también en el ámbito de las palomas y también si es macho o hembra, si es palomo o paloma. También hay que tener en consideración esos factores, la relación entre el ave fénix y el águila. Todo ese tipo de cosas son importantes estudiarlas porque también nos ayuda a tener una mayor comprensión del significado de los arquetipos de las cosas. ¿Okay? Ahora, dice, bueno, dice que se posa el arca en el Ararat y la palabra Ararat tiene el prefijo de ar, que en arameo es adversario y que también suena como o sea, se escribe igual que en hebreo, que es despierto, ¿sí? Y de ahí la palabra también que se escribe arur, maldito, ¿sí? Como el prefijo ara, tierra, que es otro sonido similar a ur en lengua babilonia, que significa luz. Bueno, entonces, por eso a lo que voy con el concepto de Ararat es que el nombre en sí no es un término hebreo, ¿vale? El nombre Ararat era la forma en cómo antiguamente, bueno, en la época de Moisés, se llamaba a los armenios, ¿sí? Al pueblo armenio. Entonces, ellos son los armenios o los del Ararat, esa zona, entonces por eso se dice que en esa zona de montaña es donde se posó el barco, ¿no? Y ya les dije, no necesariamente es un barco, ciertamente hubo un montón de barcos, como 130 y tantos barcos en ese tiempo, pero es el arquetipo el que nos interesa, sí, es el concepto para entenderlo, porque de nada nos sirve una historia muy bonita, además didáctica, si no tiene violencia, pues hasta lo cuentas a los niños. En el sentido práctico, si no lo llevamos al nivel de la mente, no tiene un propósito práctico, no es funcional, ¿vale? Entonces, aves son los pensamientos más
elevados dentro de la jerarquía de los pensamientos. Igual que los pensamientos más primitivos dentro de la jerarquía de los pensamientos son de los reptiles. Bien, después hay otra serie de pensamientos similares que son las de las categorías de los peces, los que viven en el océano. Y después los pensamientos más simples, más relacionados en un punto intermedio, ni son los más elevados ni son los más bajos, que son, llamémosle, pensamientos mamíferos, ¿sí? Ahí es donde tenemos los otros animales, por eso la Biblia habla del conejo y habla del venado, ¿sí? O que le llaman normalmente ciervo, o habla del becerro o el ternero, ese tipo de cosas, ¿no? Dependiendo de la edad también del animal, si tiene un año, si es macho o hembra, como digo. Todas esas cosas tienen su significado y es importante estudiarlas, ¿sí? Bueno, de todas maneras, eso también lo expliqué en un par de clases, los arquetipos más importantes de los animales. Ahora, esto es lo que estamos hablando, sí expone las dos polaridades de la dualidad del ser, que expresan la determinación hacia uno de los dos caminos, ¿sí? Es el cuervo, que aquí lo llaman Arab, igual que el nombre Arabia, que tiene el mismo cognado, ¿sí? Arab es asimismo fiador, compromiso, ser de agrado, atardecer, asociarse, mezclar, enjambre, tierra seca. Bueno, empiezan las pruebas exteriores. Entonces, cuando Noah abre la ventanilla y deja que vaya primero un cuervo y luego una paloma y ve que retornan, ¿sí? Es lo que nos está hablando de terminar una fase de silencio interior. Sí, esto es básicamente una forma de ayuno. Es cuando quieres, y esto lo explica en cierto momento también Todd, si quieres elevar tu estado de conciencia a otro nivel, tienes que pasar por un periodo de silencio, de aislamiento, ¿sí? Como una especie de desierto, como lo hizo Jesús, como lo hizo Moisés en el monte de Moria, ¿sí? Es un proceso en el que tú estás en ese arca, ¿vale? Sin distracciones, sin pensar en comida, sin pensar en otras cosas, te centras en lo que estás haciendo, en esa transformación interior, porque es donde vas a trabajar esto. No tiene que ser en una ocasión, puede ser un hábito, sí, que logras todos los días, le dedicas algo de tiempo. Y ahí es donde estás en el lugar secreto, el arca, sí, donde cerrada la puerta llegas a lo que es lo más interior de ti. Y ahí es donde estás en el arca y ahí es donde estás abordando en tu mente todas tus emociones, tus ideas y demás, o sea, todos estos animales. Y ahí vas a encontrar la jerarquía de los animales, los pensamientos más elevados, los menos elevados, los más bajos, y su correlación con el propio sistema de pensamiento de la mente. Como les he hablado, la analogía del árbol, ¿sí? Y cómo funciona el cerebro. Bien, entonces, vamos con lo siguiente. A ver. Vale, bueno, esta es la siguiente diapositiva. Ahora, en lo que concierne a la paloma, ¿sí? Que es el masculino, el palomo es Yon en hebreo, y el femenino es Yona, ¿sí? De viene el nombre Jonás, Yona. Eh, Representa al Espíritu Santo, ¿vale? No es nada nuevo, pero también representa el reino de los cielos. De hecho, si observan la analogía, en alguna parte Jesús, Yeshua dice, no blasfemes contra el Espíritu Santo. Fíjate que la analogía la puedes encontrar en el excremento de las palomas. Muy bonitas, andan por ahí, pero en realidad son las ratas del aire. Son ratas voladoras. Sí, se comen los que andan por el suelo, aunque las blancas son símbolo de paz. Sí, en cierto sentido también te pueden dejar ciego. Sí, también te pueden cagar encima. Entonces, eh, de hecho, se ve como una especie de plaga en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque las han acostumbrado a no tener que buscar su propio alimento, pero en realidad en su estado natural, ¿sí? No serían así. Entonces, importante también entender eso, como digo, para poder tener una comprensión sobre los arquetipos hay que estudiarlos
No hay que necesariamente irse a un libro súper complejo, basta que simplemente se haga un análisis general para tener una idea. Sí, la inteligencia que ya tenemos nos permite poder coger estos símbolos, estos arquetipos y analizarlos. Entonces, la paloma es símbolo del eón manifestándose. Fíjense que en el masculino, ión, de donde viene la palabra eón, ¿bien? O paloma, identifica la visión y la obra del Espíritu Santo. Por ello, Iona, ¿sí? Es 721 en hebreo, ¿sí? El número. Igual que la palabra Jasón, visión, ¿sí? La visión más elevada viene de parte del Espíritu Santo. Entonces también la paloma representa la visión, lo que viene, lo que es secreto y viene y se nos manifiesta, se nos muestra. A pesar de esto, la conciencia del ser debe comprender que los tiempos le someten. Las cosas se dan en un momento correspondiente, ¿sí? ¿Por qué no lo explica? O sea, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, pues que claramente Noah ve que ha parado la lluvia y se ha quedado atascado el arca y sin embargo todavía pasa varios días y manda un cuervo, manda una paloma para ver si encuentran tierra seca, ¿no? Entonces, cuando él está llevando a cabo esto, está probando las circunstancias del exterior, porque cuando pasa por un proceso interno, hay una transformación dentro de ti, pero no vas a estar eternamente en ese estado de silencio, en ese estado de oscuridad. Me refiero, ¿por qué? Porque te alejas de la molestia de la luz. Como estar en tu habitación, cierras todo, tapas para poder concentrarte bien. Entonces, estás en ese estado, pero en algún momento tienes que salir. No vas a estar encerrado todo el tiempo. Cuando sales, vas a encontrar que muchas circunstancias van a poner a prueba lo que has estado practicando en el interior. Porque bien que por un lado estás aprendiendo a gestionar muchas de tus cuestiones internas, pero eso no ocurre de la noche a la mañana, de modo que todavía tienes que ver cómo se pone a prueba muchos de los animales que todavía tienes, ¿sí? En tu sistema emocional, en tu sistema de creencias, ¿sí? Todos tus pensamientos. A pesar de la transformación interior y la visión, ha de seguir otros ciclos de silencio interior y autoconocimiento. Hoy puse ciclos con eso. Entonces, ¿por qué dice a pesar de la visión? Porque cuando empiezas este proceso de transformación interior, a buscar en tu ser interior, van a empezar a suceder cambios en tu vida, ¿sí? Cambios lógicamente positivos, aunque a simple vista, desde tu mente egoica, algunas no parezcan positivas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del ego, lo que te ocurra, que no te guste, es malo, ¿sí? Pero en realidad, desde el punto de vista del Espíritu Santo, lo que te ocurre, da igual si te gusta o no te gusta. O sea, al final, si te sirve como transformación, entonces es positivo, es bueno. De modo que el ego juzga las cosas desde el punto de vista de lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces uno lo llama bueno y otro lo llama malo. Pero desde el punto de vista del Espíritu Santo, eso es totalmente irrelevante porque las apariencias engañan. No tiene nada que ver que te guste o que no te guste. De hecho, muchas veces las cosas que te gustan precisamente son las dañinas. Entonces eso tiende a confundir, ¿vale? Entonces van a empezar a ocurrir cosas. Vas a empezar a tener percepciones, vas a tener una mayor intuición, vas a tener sueños mucho más eh, clarividentes. Vas a empezar a tener una serie de sincronicidades en tu vida cuando empiezas a hacer este trabajo interior. Entonces, pero a pesar de la visión, vas a tener que sacar, o sea, va a salir de ti ese cuervo en algún momento. Y entonces va a salir también de ti esa paloma en algún momento. Ahora, no lanza una paloma y esa paloma trae una rama. ¿Sí? Dice, la hoja de olivo representa la esperanza y reinicio de la vida humana y las genealogías o generaciones. Dice en hebreo, Alej Seit, hoja de olivo, ¿sí? Y la primera letra de cada una de esas palabras, Alej como hoja y Seit como olivo, forman la palabra as, que es fuerza, poder o fuerte, usando el sistema notaricón, que son las iniciales o los acrónimos, las últimas.
letras de una frase. 27 días pasan, dice. Vale, esto representa la completitud del tiempo de renacimiento interior. El 27 es la numeración de la palabra Saj. Acuérdense que la mencioné en la página anterior, que es puro, claro, limpio, y también de la palabra O, que es luz. Entonces, el 27, esos 27 días que sigue esperando, a pesar de que ya pasó la primera fase de tribulación interior en la mente, con todos los arquetipos estos que son los diferentes animales, sigue un periodo de 27 días, que representa otra fase de purificación, ¿sí? Donde todavía estás probando dentro de tu mente, entre la paloma y el cuervo. ¿Okay? La primera paloma viene a él, a Noah, porque es el obrar del Espíritu Santo. O sea, empiezan a haber resultados de parte del Espíritu Santo cuando haces una transformación interior. Mientras no hagas esa transformación interior, no necesariamente hay cambios. Y si los hay a largo plazo, ¿sí? En el tiempo. En cambio, con esto se acelera el trabajo de transformación interior. La segunda paloma que manda no vuelve, pues ya es el propio hombre quien debe obrar según su conciencia. Eso es como los niños pequeños. Mientras eres pequeñito te llevan de la mano. Cuando ya eres grande ya no necesitas que te estén llevando la mano. Por eso dice que quitó la cubierta del arca. Si lo ven allí en hebreo. Et mixah ad-deba, que es en notaricón la palabra amah, madre, porque se desteta. ¿Vale? Entonces, cuando dice que quita la cubierta del arca, se está refiriendo al hecho de que ya el Espíritu Santo no te va a estar mimando en todo. Tienes que hacer las cosas por ti, pero te va a seguir apoyando. Por eso dice, lo primero es una paloma que trae una rama de olivo y la segunda también es una paloma, pero ya no regresa. Entonces, la paloma va a estar contigo en todo momento, como lo estuvo cuando descendió sobre Jesús. Entonces, la paloma te acompaña, pero no te va a estar trayendo la ramita de olivo. Te la trae la primera vez para que sea como testimonio. Pero a partir de ahí tienes que tú avanzar en tu camino, esforzándote por ti mismo y entendiendo que tienes que luchar en la vida con tus propios recursos, ¿sí? Con la ayuda, lógicamente, del Espíritu Santo. Dice entonces, has de salir de tu silencio interior, ¿sí? Porque pasan los 27 días y ahora salen del arca. Sales de tu silencio interior y de ese periodo de soledad, pero no soledad en el sentido sentimental, sino soledad de estar, ¿sí? Solaz, o sea, sin intervención de pensamientos, ideas y cosas de las demás personas, porque necesitas buscar tu ser interior. Tienes que entonces dar resultados, por eso dice fructificados, multiplicados y todo eso, ¿sí? Para poder fructificar y multiplicar, primero tienes que haber pasado por un tiempo de disciplina interior, de conocimiento, educarte a ti mismo, de transformar tu mente y de reestructurar todo el sistema de creencias que hay en tu mente. Si no haces eso, no puedes dártelas de maestro, no puedes ir por ahí y comienzas a evangelizar, no puedes ir por ahí dando sermones. Primero tienes que pasar por una transformación interior en silencio, sin influencia de nadie, ¿sí? Curtirte en el conocimiento, adquirir un control sobre tu sistema emocional, reestructurar tu jerarquía de valores y creencias, y entonces ahí es cuando puedes irte preparando. ¿Sí? Dime. Es como, usted quiere decir que el Espíritu Santo, a través de un proceso entre el hombre y él y entre el hombre, lo pasa, pero que nadie intervenga, solo él y esa persona, ¿verdad? Que solo ellos puedan tener el proceso en silencio, digamos, en la intimidad, digamos, donde lo va transformando, procesando y todo eso, ¿verdad? Así es. Y el proceso es necesario que tenga varios componentes. Uno de ellos es que tienes que revisar tu jerarquía de creencias, o sea, tu sistema de creencias. Y el sistema de creencias no estoy hablando de una cuestión de la religión. El sistema de creencias es tan simple como decir, yo creo que esta computadora es sólida. Acabo de decir yo creo. Es decir, es una creencia. A lo mejor la computadora es líquida, pero yo tengo una creencia. Supongamos que
estoy totalmente convencido. Bueno, no deja de ser una creencia. Yo creo que la vida es cruel, es una creencia. Yo creo que para tener dinero tengo que trabajar mucho, es una creencia. Yo creo que si salgo me voy a enfermar, es una creencia. Pienso que las personas son malas, me quieren hacer daño, es una creencia. O sea, tenemos una jerarquía enorme, gigantesca, de creencias que vamos acumulando desde niños. Eso tenemos que revisarlo. Porque de ello parte toda la fluctuación de energía que emana de la mente. Y es eso lo que va a llevar no solo al resultado de nuestros pensamientos, sino de nuestras emociones, de nuestras palabras, porque tú dices lo que tú crees, y también de tus acciones. Vas a hacer aquello que parte de tus creencias. Si tú tienes miedo en determinada cosa, te vas a alejar de eso. ¿Sí? Si crees que algo te trae felicidad, vas a ir a buscarlo. ¿Y eso a través de qué? De lo que tú consideras. Y lo que tú consideras, lo que tú crees, o de lo que estás convencido. Entonces, tienes un sistema de creencias y eso tienes que revisarlo. ¿Sí? Por muy bonito que suene, tienes que revisarlo. Todas estas cosas religiosas, tienes que revisarlas. ¿Sí? Por muy bonitas que sean, es que Jesús murió por mí, no, no murió por ti. Entonces empieza a revisar todo eso, ¿vale? Todas estas cosas que parecen, porque ahí también hay escondidos muchos miedos e inseguridades, por ejemplo, creencias respecto a los padres. A veces necesitas confrontar a un padre o a una madre y ponerlo en su lugar, pero no lo haces, ¿por qué? Porque hay creencias. Si lo confronto, soy mal hijo. Si le llevo la contraria, lo estoy deshonrando. Si no hago tal cosa, entonces Dios no me va a bendecir. Si tal otra, entonces van a hablar más de mí. Si, todo eso son creencias, o sea, no son hechos. Nosotros, lastimosamente, creamos una burbuja de hechos inamovibles e irrefutables con base en meras suposiciones nuestras, creencias. Creencias que me inventé yo, que me inculcaron profesores, que leí en libros, que vi en películas, que me inculcaron mis hermanos o mis padres. Es decir, no dejan de ser creencias. Por muy bonitas que suenen, son creencias y una creencia no es un hecho. ¿Sí? Es una creencia. Puede ser una suposición, una convicción, pero es simplemente una creencia, no es un hecho. ¿Sí? Un hecho es algo inamovible e irrefutable. Incluso hay creencias que se enredan de tal manera que terminan dándole la razón a sí mismas. Es como cuando dices, no, pues en la calle todos son ladrones. Te lo crees tanto que sales y va y te roban. Y dices, viste, yo sabía que eran todos ladrones. ¿Pero por qué? Porque tú trajiste el ladrón por tu sistema de pensamiento, por tus vibraciones. Pero no es que sean ladrones, porque entonces te robaron a ti y al resto no le robaron, porque fuiste tú el que lo atrajo. Entonces son creencias que se vuelven hechos falsos porque los retroalimentas dentro de todo tu sistema de creencias como una telaraña. Esto por esto y esto por esto. Es que esto tiene sentido por esto y esto tiene sentido por lo otro. Es similar cuando hay personas cristianos, por ejemplo, que no pueden aceptar cuestiones del karma o aceptar cuestiones de la reencarnación, cosas similares. ¿Por qué? Porque si aceptasen eso, entrarían en conflicto con esto, y esto entraría en conflicto con esto, y esto con esto. Y si lo vieran a ver, es una cantidad de cosas que están concatenadas de tal manera que prácticamente todo su sistema de creencias se vendría abajo porque todo está interconectado con un mismo hecho. Y si ese hecho básico es mentira, todo lo demás es mentira. Es como la teoría de la evolución, que lo he dicho muchas veces. Parte de un hecho que es falso y a partir de ahí otro hecho falso, porque la raíz misma ha creado un enramado y está todo estructurado con base en una mentira. Entonces, si tú quitas la pieza de arriba, se cae todo. Y ese es uno de los grandes problemas de no revisar las creencias y hacerse un autoanálisis. Entonces, esto es uno de los aspectos más importantes que hay que evaluar, las creencias. Lo segundo es el autocontrol del sistema emocional. Y como les he dicho, esto es a través de una correcta respiración mientras estás pensando en tus emociones. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que esto me molesta? ¿Por qué siento que esto va a ser mejor? ¿Por qué siento que tengo que cambiarlo? ¿Por qué siento que no debería hacer nada? Perdón. Todo eso que tú sientes tienes que evaluarlo. Y yo siempre recomiendo una libreta, ¿sí? O hojas y bolígrafo mientras estás haciendo tus trabajos de meditación. Porque llevas por un lado tus creencias y dices, esta creencia no me está sirviendo. Si es incapacitadora, tienes que revisarla. Incluso, si fuese el caso, sustituirla por una mejor. ¿Sí? Porque a fin de cuentas son creencias. Si son creencias, pues mejor elegir la que más sea de utilidad porque no son hechos. No confundan creencias con hechos. Y después, las emociones. Cuando controlas las emociones, entonces estás en otro estado porque controlas todo el flujo de energía. Y eso significa que no va a interferir con el flujo de ideas que viene de parte del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede trabajar contigo si tú no controlas tu sistema emocional, porque vas a mezclar
toda la cantidad de información y eso va a adulterar el contenido. Y lo mismo con tus creencias, que es lo que es tu sistema de valores. Hola, se fue la señal. Yo creo que al Maza se le fue la señal. Una información, pero se mezcla con la cantidad de cosas que tienen en la cabeza y lo que sale de ahí es una información adulterada. Por eso dice, hablaba de los utensilios de oro y de plata. Es una analogía precisamente al hecho de que primero tiene que haber una depuración y tienes que ser un instrumento que no tenga toda esa cantidad de toxicidad. Por tanto, si el propio Jesús lo hizo durante 6 semanas, ¿cuánto más nosotros que a lo mejor no nos consideramos en la misma estatura todavía, sí, de lo que estaba él, digamos, hace 2000 años? Entonces, si él hizo eso también para poder depurar y limpiar todo su sistema de pensamientos, sus ideas y emociones, lo mismo deberíamos hacer nosotros, ¿no? Pasar por ese proceso, hacerlo de vez en cuando, una vez por semana, de forma prolongada, todos los días un ratito. Entonces, ¿qué estás haciendo? Un trabajo de terapia, de autoterapia, ¿sí? De trabajo interior para poder depurar y limpiar todas las estructuras dentro de tu propio ser, ¿vale? Mm, Vale, entonces dice, has de salir de tu silencio interior y soledad e ir a dar resultados de tu nueva conciencia, ¿sí? Este estado de conciencia al que has llegado. Es un proceso, no significa que cuando salgas de ahí ya te las sabes todas, simplemente pasas a otra etapa. Construir un altar, y fíjense que ahí dice en Génesis, y construyó un altar Noé. ¿Qué es construir un altar? Aparte de que todo esto está concatenado y enlazado con las constelaciones, pero eso no lo voy a abordar ahora. En el mejor de los casos, más adelante en otro momento. Sí, el altar está asociado con la conexión, sí, en otro nivel. La conexión con las cosas elevadas. Es formarse y capacitarse en el conocimiento sobre la conexión con el espíritu y el ser trascendente y superior. No vas a llegar a eso si antes no has trabajado en tu ser interior. Como digo, esto también está conectado con los centros de energía. El centro de energía azul, azul oscuro, sí, que está hacia adentro, es el que abre la puerta, sí, hacia la corona. Porque la corona es la apertura al espíritu, sí, realmente el concepto de espíritu per se en sí, sí. Entonces tú tienes que buscar tu ser interior. Tanto es así que tú tienes que aprender a ver lo que no es visible. Por eso el ojo que tienes, de los 3 ojos, uno no se ve. ¿Por qué? Porque está viendo lo que es oculto, lo que es secreto, lo que no se ve, porque es el ojo del espíritu, ¿vale? Y por tanto es el ojo del espíritu, tienes que activar ese ojo, porque los 2 ojos ven una proyección holográfica de un holograma, ¿sí? Proyección holográfica de un sueño, de una cuestión que no es real. En cambio, el único ojo que sí ve lo real es el único que no está activado. Entonces es el que tiene que tener la apertura y el ojo que pueda ver, ¿sí? Hacia lo espiritual. Ese es el concepto del Udhat. Si lo han mirado alguna vez, el Udhat es este concepto que se ve como el ojo derecho de Horus o de Ra. ¿Sí? Era el concepto que se refería al ojo interior, que es el ojo que puede ver el espíritu. Ese Ra, Re, de ver, ¿sí? Ver lo espiritual. La palabra Misbah, ¿sí? Altar, es numéricamente 54, igual que Besorá, que es buena noticia o evangelio, ¿sí? La buena noticia, la buena información, para poder estar preparado para dar una información, tiene que primero pasar esa siguiente fase. Después de salir del arca, viene la siguiente fase, buscar lo elevado. Ya pasaste por una fase interior. Ahora lo siguiente, después de la transformación y la evaluación de tus creencias y de tus emociones, es forjarte en el conocimiento adecuado, porque ahora ya estás preparado para que el Espíritu Santo pueda hacer de filtro para toda la información que empieces a asimilar.
Esto es dar los frutos, ¿sí? Ahora tú vas a empezar a dar resultados. Ahí es donde debe estar puesto todo pensamiento a partir de entonces, como los animales en el altar, y esto es olor agradable, ¿sí? Por eso dice, y vio el sacrificio de bueno, lo que quiso dar Abel y le gustó, y en este caso Noé hizo un sacrificio, ¿no? Sacrificio, ¿qué es lo que sacrificas? A ti mismo, ¿no? Este no está matando ningún animal. Los animales que mata son los pensamientos cerrados, ¿vale? Entonces, eso es lo que pone en el altar y dice que eso sí es un olor agradable, ¿sí? La expresión Veiraj y Aheve, ¿sí? Y olió Jehová, este mugar, o sea, es anagrama de Ruge y Aheve, o sea, el espíritu de Jehová, de Yahweh. Sí, entonces cuando dice que lo olió, es lo mismo que si estuviese diciendo que es el espíritu de él, o sea, la conciencia de él, es cuando tú estás en ese estado, cuando estás buscando lo elevado, cuando estás quemando estos pensamientos cerrados, esos pensamientos del ego, estás buscando los pensamientos elevados, ahí está la conciencia superior operando. Y dice en hebreo, re'ij anihaj, ¿sí? Que era olor agradable. Esto evoca al avance hacia la perfección y la inmortalidad. Re'ij, fíjense que no estoy hablando de la inmortalidad en términos de la no descomposición del cuerpo, trascendencia del ser, nos lleva a cuarta densidad, ¿sí? Re'ij, la palabra, ¿sí? Que vio, es análogo de ruach, como les dije antes. Na'ij, perdón, na'ij, que es dulce o agradable, este murado es anagrama de rejayaj, viviente. Entonces, cuando está diciendo que el olor es agradable, quiere decir que es el espíritu viviente. Por tanto, la conciencia o el estado mental de lo que tiene que ver con la trascendencia del ser es cuando tu mente está en el altar, cuando tu mente está buscando lo más elevado, eliminando todo pensamiento del ego, buscando el conocimiento de las cosas superiores y trabajando en todo aquel pensamiento que vaya llegando, que todavía no se haya depurado, porque tiene que depurarlo con fuego, o sea, con el análisis de la conciencia, el pensamiento. Eso es lo que tienes que reevaluar. Y eso no lo hace mientras estás distraído con cosas, viendo la televisión. Sí, eso es para distraerte en algún momento, pero tienes que ser consciente de que todos los días, si cuanto más dediques, mejor, dediques a centrarte en esto como una disciplina. Por eso dice Jesús, ved, ir y hacer discípulos. No dijo, vayan y hagan creyentes. Sí, entonces el discípulo es que lleva una disciplina. El que va al gimnasio tiene una disciplina. El deportista, el medallista de oro, sí, o los deportistas olímpicos tienen una disciplina. Las personas que tienen una disciplina son las que ven resultados. Las que no hacen nada no van a ver resultados. A referirse a que dice Yahweh que no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre, se refiere a que llegado a este punto de tu nivel de conciencia cuando has pasado por esto y estás subiendo el concepto del altar, es decir, los pensamientos elevados, ya como en el curso de milagros Jesús dice, ahora vas a coger todos tus pensamientos y los vas a llevar al nivel del Espíritu Santo para que Él los transforme, los purifique y los depure, ¿sí? Entonces va a transmutar la energía de los pensamientos y lo va a convertir en pensamientos correctos. Ya no será necesario que el hombre pase por tribulación en el mundo. Ahora vas a estar en un nivel distinto de conciencia. Distinto no quiere decir que no te va a ocurrir nada que no te guste, va a ser distinto. Primero te tomas las cosas de forma distinta, diferente. Y segundo, el Espíritu Santo va a trabajar contigo de otra manera, por lo que ya no necesitas cosas que para otros sí son necesarias. Por tanto, muchas cosas que te ocurren en la vida son necesarias porque tú mismo no te has preparado o anticipado para transformarlas. Como no las transformas conscientemente, pues se transforman automáticamente. Aquí a ver qué comentó Andri. Cantar de los cantares. La paloma en la mente significa la belleza y la dulzura. No, se refiere al Espíritu Santo. A nivel de la mente y ¿qué? El cuervo y la paloma simbolizan la oscuridad y la luz en la mente y que las dos son necesarias. Es la obra de los pensamientos que surgen a partir de una transformación interior. Ahora vienen dos formas de pensamiento, ahora está pensando a niveles mucho más altos, pero sigue existiendo el ego.
¿sí? Y ahora también hay pensamientos superiores. No quiere decir que después de una transformación tú ya no tengas conceptos del ego. Siguen estando, ¿sí? Los cabalistas dicen que el siervo es una criatura egoísta, abandona a su descendencia porque no le importa lo que no es suyo. El cuervo representa el ego y la paloma de la unicidad del espíritu. Sí, exacto, así es. Fíjense la frase, cría cuervos y te sacarán los ojos. Vale. Bien, entonces, si llegas a este estado de conciencia, y esto es traduciendo a este lenguaje más sofisticado, lo que leemos en el capítulo 8, ¿sí? Pasas a otra fase de experiencia, donde ya no eres inmaduro espiritualmente. Esa experiencia ya superada es donde la persona actúa, por eso usa la palabra hebrea itzera, que es propósito, en función de los programas cerrados. Por eso usa la palabra re o a, que es el mal, en su mente, de donde evocan las reacciones de su sistema emocional. Es el hebreo lev, o el corazón. ¿Sí? Ahí es eso es a lo que se está refiriendo cuando lo están leyendo en español. Eh, Bien, entonces, luego, al referirse a que no volverá a destruir la vida, es asimismo una alusión al fin del samsara, que es el fin de la necesidad de ir y venir, nacer y morir. Pues ya el ser que ha pasado este proceso no necesita reencarnar más. ¿Vale? Durante toda la existencia del mundo, lo que llaman en hebreo el Aretz, el mundo material, la tierra, me refiero, Aretz es un término genérico, no se refiere solamente a la esfera planetaria, ¿sí? A este único planeta. Bien, durante toda la existencia de este mundo, por tanto, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. O sea, no va a cesar, siempre seguirá habiendo eso en tanto sea necesario el proceso de aprendizaje en el mundo material, pero solo en el plano material, o sea, la tercera densidad. La experiencia dual seguirá existiendo y así sus principios. Lo que hagas, eso se te devolverá. O sea, ese principio va a seguir existiendo, ¿no? Por el hecho de que tú trasciendas, de repente, en tu mente primero, eso va a desaparecer, porque hay un proceso, ¿sí? Lo que el budismo llama el moksha, ¿sí? Es un proceso en el que tú empiezas a deshacer el ego, pero aún no has alcanzado la plena iluminación. Entonces hay un proceso. Luego llegas al nirvana, ¿sí? Pero primero tienes que pasar el moksha. Esto es lo mismo aquí. Pero hay un nivel donde hay una comprensión. Llegas a un nivel de conciencia y a partir de ahí el tiempo que te queda en esta encarnación es un proceso de despertar, ¿sí? Por eso cuando la gente habla mucho en redes sociales dice, los que estamos despiertos. No, los que entienden sobre un tema de conspiraciones no tienen nada que ver con el despertar de la conciencia, que es la eliminación del ego y la comprensión de que todo el universo es un holograma, es un sueño, y que todos en realidad somos uno y estamos creando mentalmente el mundo material. Entonces, eh, toda, a ver, toda esta última cita, sí, que aparece ahí en el capítulo, utilizando las iniciales de toda esa frase de ese verso, dice Aretz Iled Metar Apam, que traducido es que la tierra producirá o dará angustias y aflicciones, y dolores o crueldad de lo que digas. O sea que lo que digas, lo que emana de ti es lo que te va a traer ese tipo de cosas. Las desgracias de tu vida vendrán de ti mismo porque tú las creas, ¿vale? No vienen del demonio y los monstruos esos demoníacos, o que si los extraterrestres, o que si la mala suerte, o que si Dios amaneció con el pie izquierdo. No, tú eres el que trae las cosas que te ocurren.
Y si no revisas tu mente, seguirá ocurriendo más de lo mismo porque lo estás trayendo en un nivel subconsciente y por una mala gestión de tu sistema emocional. Ahora, pasando al capítulo 9, voy a agregar solamente la introducción porque es bastante más largo para abordar todo el capítulo 9 en la clase de hoy. Ya queda poquitos minutos. En el capítulo 9 habla de temor y miedo. No sé si alguien se paró a pensar en eso. Dice, tu temor y miedo estará sobre los animales. La palabra plural de Moá, ¿sí? Temor, terror, reverencia, tiene la forma Maga, que es rebelde u obstinado, crecer en el sentido de cómo las plantas crecen, o alimentarse bien y crecer. También el arameo significa Señor. La forma Hat, miedo o temor, está antes que Hayá, viviente o animal. Ahí lo ven en el propio versículo. Dice, a ver, versículo 2, infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra. No sé por qué dice eso, porque no es lo que dice en el texto hebreo. Pero dice, bueno, dice que el temor de ellos estará sobre los animales. Entonces, aquí dice infundiréis, pero en hebreo no dice eso. Dice que tu temor y tu miedo estará sobre los animales. Entonces, digamos que sí, tú los haces que ellos te teman, ¿vale? Pero ¿qué significa esto en el nivel de la mente? Que que eres tú quien va a controlar a tus pensamientos, no tus pensamientos a ti, ¿vale? Cuando digo que Hat está antes que Hayat es porque la palabra Hat de miedo aparece antes que la palabra animales. Si lo ven ahí en el versículo 2, así es. Primero aparece la palabra temor y después la palabra animal. En el sistema de análisis cabalístico analizamos mucho las palabras en una misma cita, en un mismo versículo, la similitud entre las palabras y la correlación entre las letras, ¿vale? Porque eso les da cierta analogía, cierta correlación, cierta conexión. Bien, el miedo y temor del ser está sobre los animales que son los pensamientos y las ideas, los cuales a partir de ese momento serán parte de su sustento. Dice, ellos serán para comer. Pero la gente suele interpretar que está diciendo que comerían animales. Fíjense, hasta entonces el ser humano no tenía que comer animales. Acuérdense que eran las plantas, las semillas y todo eso el alimento de los hombres, los frutos de los árboles. Entonces da la apariencia que a partir de Noé se le permite comer animales. Sin embargo, aquí el propio eh, texto contradice esa interpretación. La mente del hombre tiene diferentes personalidades e ideas y aprende de todo tipo de experiencias. Eso con relación al concepto del tótem de cada animal. Pero sus programas mentales están impregnados de sus miedos. Lo mismo aquí. Tus miedos están sobre tus pensamientos. También es la forma de entenderlo. Todo lo que tú haces se basa en tus miedos. Todo lo que tú piensas se basa en tus miedos. Todo lo que dices, todo lo que sientes, tus creencias, todo eso parte de los miedos. Los miedos es el principal problema que carcome cualquier progreso en la vida en todos los sentidos, de lo que es el propio ser, tus miedos. Porque como no conoces y no comprendes debidamente, te dejas llevar por los miedos. La palabra que dice ahí tus temores, que en hebreo es muraham, es temurá, o sea, anagrama de bemerajah, que son tus rebeldías, y también de bearayamah, aramja, lo que digas, lo que pienses, lo que nombres o menciones, o sea, que lo que tú estás declarando, sea con palabras, sea con pensamientos, o sea, con emociones, eso es lo que te va a ocurrir. Temurá, el temurá de behathem, ¿sí? Es tohakam, o sea, la misma palabra que dice ahí, tus temores y tus miedos estarán sobre los animales. En hebreo te está diciendo que lo que tú digas, ¿sí? Eso es lo que te va a ocurrir. Y también te está diciendo que de tu interior o de en medio de ti es de donde emanan esos pensamientos, ¿sí? De ahí va a venir lo que te va a ocurrir. Todo lo que repta,
Sí, por eso dice de todo lo que repta, de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que se mueve y tiene vida, dice ahí. Él dice de todo lo que se mueve y tiene vida, me parece, ¿no? A ver, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Esta traducción es incorrecta. Ahí no dice lo que se mueve y vive, ¿sí? Dice de lo que repta en que hay vida, ¿sí? Os será para comer. Como las plantas verdes que te di. Ahí traducen como las legumbres. Bueno, fantástico. Pero sí es una forma de entenderlo, pero no son solamente legumbres. Es toda la alimentación vegetal, eso incluye hongos, raíces, lógico, hongos comestibles. Incluye plantas, incluye frutales, incluye tubérculos, hortalizas, no solamente legumbres, pero sí, legumbres es lo más importante de la alimentación. Pero vamos a entenderlo a nivel de la mente. Sí, es el alimento espiritual, el que no tiene contaminación, no tiene nada muerto, no está relacionado con nada del mundo. Son pensamientos netamente trascendentes. Ese es el conocimiento que tiene que buscar el ser. Entonces, cuando dice todo lo que se mueve sobre la tierra, en realidad está diciendo todo lo que repta, ¿vale? ¿Qué es lo que repta? El reptil es el pensamiento primitivo, instintivo. Es el instinto de supervivencia, es el instinto de reproducción, es el instinto reactivo nato, ¿sí? Ese va a ser el principio reaccionario. Por eso Remesh, el reptil, es anagrama de Shemer, guardar o cuidarse. Es el instinto de supervivencia, que te quiere cuidar, ¿sí? Pero basado en miedo. De lo que estamos hablando, los instintos del miedo, la incertidumbre. Bueno, creo que con a ver, creo que ese es el último, por lo menos por hoy lo voy a dejar así. A ver cuánto nos queda. Sí, hoy lo voy a dejar hasta aquí. Voy adelantando un poquito. Sí, lo puse igual. Entonces dice, pero ojo, ahí habla del alimento y entonces te dice que comas de lo que se mueve en la tierra más las legumbres. Bueno, ahí en realidad está diciendo lo que repta y tiene vida. Porque podría decir repta y cómo no va a tener vida. Si repta es porque tiene vida, sino cómo se mueve. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieras aceptar, a nivel inconsciente todos tus instintos primitivos reaccionan porque están ahí, son natos, no están muertos, tienen vida en sí mismos porque proceden de la vida de tus pensamientos, de tu mente. ¿Sí? La carne, ¿sí? Que es la constitución del ser, es su alma. Ahí no dice vida, ahí dice alma. Varias de las citas, muchas de las citas en la Biblia, cuando dice vida, en realidad la palabra es alma. ¿Sí? Es su sangre. ¿Sí? Entonces, que no debes comer. La sangre es el programa completo del alma para crear el cuerpo. El cuerpo es la integridad, todo lo que integra tu ser. Por un lado, esto determina el no asesinar el cuerpo, ni tuyo ni de nadie, que es la vida que experimenta el alma. Lo segundo es no participar en crímenes de sangre, homicidio o matar premeditadamente. Esta es la base del respeto a la vida y de la ley natural. En Notaricón, es decir, con las iniciales, podemos ver que en este verso aparecen las palabras Nahal, Babadelet, Od, Mahal, que básicamente se refiere a que lo que comes abre las puertas para lo que recibes. Si tú adquieres una información tóxica, vas a programar tu subconsciente y tus creencias con esa información y ahí vas a crear esos miedos y la base que va a crear el tipo de resultados en tu vida. Lo que vas a decir, lo que vas a sentir, lo que vas a hacer, ¿sí? Lo que vas a pensar. Entonces dice que de toda la vida, Yahweh va a demandar de ti, va a reclamar las almas. Entonces, párate a pensar, si realmente estuviese hablando de alimento, ¿cómo vas a matar a un animal para comértelo y que después te reclame? Entonces, ¿cómo lo matas? Porque no se está refiriendo a eso. Matas los pensamientos del ego, no se está refiriendo a matar animales. Aunque, por eso está diciendo que aquí se incluye lo segundo. Demandar, ¿sí? La palabra aderesh es un reclamo a las vidas que están encarnadas y son sacadas del cuerpo mediante la violación de la vida. Por eso, Sheper
dice derramar, dam, sangre, es asimismo alusión a la práctica de rituales de sangre. La palabra shed en hebreo quiere decir demonio, pero la palabra shed en inglés significa derramar. ¿Sí? Por eso se refiere a lo mismo, viene el derramamiento de sangre, este culto a los demonios. ¿Sí? Y la palabra shpech, ¿sí? De derramar, es anagrama de keshef, hechicería, y de kipesh, pisotear. ¿Por qué? Porque en realidad el derramamiento de sangre es un rito satánico, es una forma de invocar y alimentar a demonios, porque nada de esto puede venir del espíritu. Entonces, cualquier cosa que tiene que ver con el derramar sangre es diabólico, ¿vale? Y solo alimenta a fuerzas, a cosas oscuras. Por consiguiente, si tuvieses que matar a una criatura para sobrevivir, estaría justificado. Pero si tú la asesinas o participas de lo que otro asesinó, estás cometiendo crimen. Por esa razón, en ese entonces se podía entender que debido a las dificultades en el mundo, fuese lógico que si no tenías más opción, pues te tocaba cazar, pescar, cosas similares, porque si no te morías de hambre. Eso ya no está justificado hoy día en la mayoría del mundo, donde puedes ir a un supermercado y elegir qué comer. Bien, entonces te puedes hacer o no partícipe de asesinato en esos términos, ¿vale? Importante también conocer eso. Eh, bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Y por hoy terminamos. Yo, una pregunta rápida. Sobre la visión de Pedro en el que descendían animales impuros, ¿qué simboliza todo esto en el que esta voz le decía que tiene que matar y comer esos animales impuros y lo que Dios puede volver puros esos animales? Se refiere a tratar con personas distintas, ¿sí? Todos los animales representan características y también representan personalidades, formas de ser, comportamientos, ideas, creencias, en general, pensamientos. Entonces, pero lo que le estaban, él lo que entendía es no relacionarse con nada de eso. Y tiene diferentes matices esta idea, pero en términos generales es no relacionarte con cosas que son dañinas para el ser. Y lo que le dan a entender a Pedro es no discrimines a otras personas, ¿sí? Porque tendrás a los asirios, ponte que ellos son los cuervos, tienes a los griegos, podrían ser los cerdos, tienes a los griegos que podrían ser cabras, tienes a los chinos que podrían ser jabalís, es decir, hay diferentes tipos de personas, ¿sí? Diferentes especies, razas, grupos, etnias, culturas, idiomas, regiones. No discrimines a ninguno porque todos tienen el camino de la trascendencia y todos van a avanzar hacia la luz. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar? Ya por concluirnos. Bueno, yo quería, pues de lo que usted dijo, que el Espíritu Santo, cuando quiera trabajar en nosotros y nosotros tenemos eso tóxico en nuestras vidas, que no puede trabajar, es cuando, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo y a veces nosotros queremos reaccionar de una manera, pero si meditamos en el Espíritu Santo, que nos hace que vayamos por otra forma, digamos así, a no responderle o no decirle nada a esta persona, sino que nos ayuda a evitar a caer en lo que esta persona quiere que caigamos en estas partes negativas. No tanto eso. O sea, esa es la forma más infantil de verlo. Porque en realidad de lo que se trata es que el proceso de transformación interior, de silencio interior, transforma y cambia la mente. Entonces, como transforma y cambia la mente, no
dejas de ser la persona que eras antes. Entonces tu mente está muriendo y está naciendo otra. De modo que vas a reaccionar de forma distinta y el Espíritu Santo va a poder trabajar contigo de forma distinta. Y al mismo tiempo, ese proceso de trabajo interior va a cambiar tu mente y en consecuencia el flujo de energía que vas a generar. Entonces las circunstancias que normalmente estarían ocurriendo ya no van a ocurrir porque tu mente ha cambiado. ¿Vale? Sí. Bueno. Bueno, pues nada, seguimos hablando entonces. El viernes vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas, pero no es un triángulo lleno de bermudas, pantalones cortos y ropa playera, sino de la zona de Bermudas. Y bueno, seguimos el domingo con sanación cuántica. Así que nada, les deseo que estén teniendo una excelente semana y seguimos hablando. ¿De acuerdo? Muchas bendiciones y éxitos. Bueno, ya